El relato de la democracia. Ensayo de José Ignacio Guédez Yepez. Capítulo primero. La democracia antes de la democracia. La prehistoria es el periodo más largo de las 4 etapas históricas de la humanidad. Es todo lo que pasa desde la aparición de los primeros homínidos antecesores del ser humano actual hasta la invención de la escritura hacia el año 3500 a.C. El Homo sapiens prospera y se extiende por todo el mundo comenzando una revolución tecnológica, que es lo que nos define como especie y que sigue su curso hoy. La domesticación del fuego, los animales y vegetales dan cuenta de dicho progreso tecnológico. Una vez inventada la agricultura y la ganadería, pasamos de ser nómadas que cazaban y recolectaban alimentos a establecernos en ciudades durante el Neolítico. Nuestra dieta se redujo a los alimentos que podíamos domesticar en poblaciones sedentarias donde había periodos de excedentes y escasez, originándose los conceptos de propiedad y comercio. Luego se comienzan a fusionar los metales para fabricar armas, herramientas sofisticadas y objetos de decoración. Crecen las civilizaciones con división del trabajo y se conforman los primeros estados, que en un principio fueron teocráticos. Finalmente, la necesidad de contabilizar el ganado y la cosecha da como resultado la invención de la escritura, que permitió el registro histórico de la humanidad en las etapas sucesivas. Imaginemos a nuestra especie luego de haber dominado el fuego y de haber inventado la agricultura y la ganadería. Había controlado ya el entorno natural, creando su propio entorno civil. Había llegado hasta ahí por su intelecto, por su capacidad de dudar y de imaginar. Sentía que lo controlaba todo, pero pronto se dio cuenta de que había cosas que no dependían de su voluntad, como por ejemplo, las lluvias y sequías que generaban escasez o abundancia, o fenómenos naturales devastadores como la erupción de un volcán o un terremoto. Juzgando por su propia condición, supuso que esa fuerza superior que no podía someter no era azarosa y tenía también voluntad, una voluntad superior que solo podía controlar rindiéndole tributo, sacrificios y adoración. La religión y la ciencia tienen un mismo origen, ambas son tecnología humana, porque son ideas de la conciencia producidas para intentar dominar las circunstancias, incluyendo la más difícil de todas, la muerte. Hace 12.000 años nos convertimos en seres sociales, construyendo un sistema colectivo de convivencia basado en una cultura compartida. Desde entonces vivimos en un mundo de ideas y conceptos, creado por nuestra conciencia que a su vez, originó el lenguaje y luego la escritura para comunicarlas y pasarlas de generación en generación. El orden y la estabilidad social dentro de un hábitat civil se convirtieron en necesidad, para lo cual se instauró el concepto de autoridad. Desde la Edad de Piedra se han construido templos y monumentos en torno a los cuales se comenzaron a congregar comunidades cada vez más grandes unidas por un mito común. La vida colectiva en torno a un mismo espacio fijo instituyó, a su vez, la necesidad de un orden civil, que en un principio se delegaba en una persona que tenía la última palabra tanto en lo religioso como en lo político, y cuyo poder pasaba de generación en generación a través del linaje. La religión fue una idea de cooperación que concibieron las sociedades complejas y las civilizaciones tales como las conocemos hoy. Desde el mismo momento en que se creó la autoridad civil y el poder político, también surgió la necesidad de justificar su legitimidad. Incluso en el caso de las monarquías absolutas y teocráticas, el tema de la legitimidad de la sucesión era una norma que debía observarse y que era considerada una cuestión pública de Estado. El rey debía dejarle el poder a un descendiente engendrado legítimamente, su poder tenía al menos ese límite, ya que no podía nombrar arbitrariamente a su sucesor. Este fue posiblemente la primera frontera del poder, el cual debía responder a un linaje bajo la creencia de que se trataba de un derecho divino. Al igual que la religión, el poder político fue un sistema de cooperación basado en ideas y conceptos derivados por la conciencia humana en procura de un beneficio o para resolver una necesidad. El representante de Dios en la tierra y la pureza de su linaje fue quizá el primer sistema político que originó, a su vez, los primeros grandes imperios. Desde entonces los sistemas políticos se han democratizado e institucionalizado, esa es la tendencia, pero siempre han estado amenazados por su antítesis, las tiranías, donde se ejerce el poder sin reparo ni obstáculo con la única justificación de la fuerza bruta militar, lo que es una regresión a la ley de la selva. No en vano, las ideologías que apelan al supuesto pasado idílico basado en el mito del buen salvaje terminan en tiranías. La verdad es que no existe ese pasado idílico a menos que se trate también del complejo de la evolución que añora el Edén o la selva africana. Al contrario de lo que puede pensarse, las características de nuestra civilización actual son esencialmente las mismas que han existido siempre, al menos a partir del Neolítico. Lo que ha existido desde entonces es una lucha entre certidumbre y arbitrariedad, entre opresión y libertad, entre absolutismo y pluralismo. Pero el dato demográfico no deja lugar a duda. La vida en sociedad bajo sistemas económicos y políticos estables generaron los primeros periodos de estabilidad y progreso colectivo con aumentos vertiginosos de la población, en los que bajaba la tasa de mortalidad infantil y aumentaba la expectativa de vida.
El pensamiento científico, el libre comercio y la legalidad se fueron desarrollando como consensos sociales, hasta consolidarse en la antigüedad un sistema que lo cambió todo, la democracia. Capítulo 2. La democracia en la antigüedad. La democracia nace en Grecia, específicamente en Atenas, en el siglo VI a.C., en medio de las dos grandes civilizaciones de la antigüedad, los imperios persa y egipcio. Atenas había sido gobernada por Pisístrato, un rey moderado que reclamó el poder para sí, alegando que contaba con la protección de la reina Atenea. Redujo impuestos, otorgó préstamos y promovió el comercio marítimo exportando aceite de oliva a través del Mediterráneo, para beneficio de los agricultores y también de los artesanos que pintaban las vasijas con un arte libre sin precedentes. Luego gobernó su hijo Hipias 527 AC, quien se convirtió en tirano, volviéndose cruel y despiadado, y despojando a los atenienses de la libertad que habían gozado con su padre. Por tal razón, su primo Clístenes le dio un golpe de estado, siendo al poco tiempo derrocado y desterrado también a manos de un aristócrata de nombre Iságoras, que gobernó Atenas aliándose con la ciudad-estado de Esparta. Pero luego pasó lo impensable, una rebelión popular en contra del nuevo tirano y sus aliados espartanos tuvo éxito. Era el año 508 a.C., por primera vez en la historia triunfaba una rebelión popular espontánea contra el poder constituido. Los atenienses trajeron de vuelta a Clístenes para restituir su gobierno. Lo que pasó a continuación es lo que después se conoció como democracia, un sistema de gobierno popular donde los ciudadanos en asamblea decidían por mayoría todo lo concerniente a la administración. Clístenes se vio obligado a ir más allá de un gobierno aristocrático y diseñó un sistema donde tanto ricos como pobres participaban por igual. Nace el parlamento democrático y el voto simple que se ejercía con piedras blancas y negras. Por primera vez el pueblo gobernaba. A partir de entonces se consolidó una civilización majestuosa, descrita mucho después por Bertrand Russell así. En la historia entera no hay nada tan sorprendente o tan difícil de explicar como la repentina aparición de la civilización en Grecia. Mucho de lo que constituye la civilización ya había existido hacía miles de años en Egipto y Mesopotamia, y de allí se había extendido a los países vecinos. Pero faltaban algunos elementos que los griegos añadieron. Lo que estos realizaron en arte y literatura es conocido por todo el mundo, pero lo que llevaron a cabo en el campo puramente intelectual es aún más excepcional. Inventaron las matemáticas, la ciencia y la filosofía, fueron los primeros que escribieron historia en vez de meros anales, especularon libremente sobre la naturaleza del mundo y las finalidades de la vida, sin estar encadenados a ninguna ortodoxia heredada. Era tan asombroso lo que ocurría que hasta el día de hoy los hombres se maravillan y hablan místicamente del genio griego. Fin de la cita. Pero el nombre original de ese revolucionario sistema de gobierno no fue democracia, sino isonomía, que significa igualdad ante la ley. De hecho, antes de la democracia como tal, en Atenas existió el principio de legalidad y el Estado de Derecho a partir de las primeras leyes escritas de Dracón y las reformas de Solón, que consolidaron un texto constitucional sin precedentes, en el que se ampliaba la ciudadanía y se establecían 4 clases sociales con derechos y deberes específicos, separando el poder y creando una asamblea y un tribunal popular. Las leyes se publicaban en la plaza pública denominada ágora, y los pobres las conocían. El principio de isonomía del griego aiesous, igual y nomos, uso, costumbre, ley, es la piedra fundacional de la democracia ateniense, considerado como la igualdad de derechos civiles y políticos de los ciudadanos. Era el término original con el que se denominó el sistema consolidado por Clístenes, que en la práctica representaba lo contrario a la tiranía y al ejercicio ilimitado del poder. Este principio de isonomía también consigue antecedentes en Babilonia, desde el famoso Código de Hammurabi en 1792 hasta el Cilindro de Ciro el Grande tan solo décadas antes del milagro ateniense. En ambos casos se trataban de leyes escritas que regían para toda la población y que debían ser respetadas hasta por el rey que las promulgaba, quien, a su vez, debía garantizar su cumplimiento. En ellas se pueden rastrear vestigios incluso de derechos humanos como la presunción de inocencia y la libertad religiosa. Lamentablemente el término isonomía se perdió en el tiempo siendo sustituido enteramente por el de democracia, reduciendo el concepto al carácter popular de la forma de gobierno y olvidando su principal principio y utilidad, límites del poder y derechos ciudadanos. Desde la antigüedad se puede observar la diferencia entre el ejercicio absoluto, arbitrario e ilimitado del poder, y los sistemas legalistas con igualdad jurídica. No importa si el gobierno es monárquico o popular, la clave está en los límites del poder y la igualdad ante la ley. Cierto es que en esa época los ciudadanos libres e iguales eran solo una porción de la población, ya que el concepto no incluía a esclavos, mujeres y extranjeros. La ampliación del concepto de ciudadanía vendría mucho después, pero sin duda, la semilla que comenzó todo se plantó en Atenas hace 2 milenios y medio. No es casualidad que la filosofía y la ciencia hayan nacido al mismo tiempo que la democracia.
Desde la escuela de Mileto hasta Aristóteles, los griegos sintieron la necesidad de entender y explicar el mundo a través de la investigación racional. El origen de las cosas, la sustancia primaria, la justicia, el buen gobierno, la esencia del mundo, todo era objeto de análisis y debate para los griegos, que fueron los primeros en generar argumentaciones sistemáticas, hasta crear la lógica y la dialéctica como base del pensamiento racional. Esta es la consecuencia de renunciar a una verdad revelada para asumir la responsabilidad de buscarla por métodos propios. Algo totalmente revolucionario en ese tiempo. El eterno movimiento de Heráclito, la matemática de Pitágoras, el atomismo de Demócrito, el martirio de Sócrates, el mundo de las ideas de Platón y el alma de Aristóteles. La humanidad nunca sería la misma. El sentimiento de igualdad y libertad de los ciudadanos griegos también se explica a través de dos fenómenos casi exclusivos de su civilización, como son las Olimpiadas y el teatro. Cada 4 años todas las ciudades-estado griegas competían entre sí en la ciudad de Olimpia, lo que inspiró las Olimpiadas actuales. Las competiciones deportivas solo pueden darse entre iguales y su concepto introduce en la cultura un aspecto también revolucionario para la época, la meritocracia. No en vano los deportistas eran famosos y admirados por el pueblo. Era lícito destacarse sin importar la condición social. Igualmente sucedió con el teatro y sus géneros de tragedia y comedia, otra invención griega que introdujo un nuevo elemento fundamental para la democracia, la libertad de expresión. La ciudad como ámbito estatal y el protagonismo que en la polis tenía la plaza pública llamada ágora, donde también se ejercía el libre comercio, constituyen, al mismo tiempo, elementos causantes de este milagro. La frase de Sócrates admitiendo su ignorancia al decir, soy el hombre más sabio solo porque soy el único que no pretende saber lo que no sé, resume un aspecto trascendental del pensamiento científico intrínsecamente ligado a la libertad y a la igualdad del sistema democrático, porque es la búsqueda de la verdad la esencia de nuestra conciencia. Mientras tanto, en Roma la aristocracia había derrocado la monarquía y establecido la República Romana, creando instituciones y redactando leyes para proteger los derechos de los ciudadanos, al tiempo que el pueblo podía elegir a los senadores. Al igual que los griegos, la vida pública se desarrollaba en la plaza central de la ciudad, llamada en este caso foro. Iban encaminados igualmente a la isonomía, sustituyendo la arbitrariedad y el dogmatismo por la legalidad y el racionalismo. Claro que a ojos de la modernidad, se trataban en ambos casos de civilizaciones esclavistas, machistas y guerreristas, pero en su propio contexto histórico se trató de un proceso democratizador sin precedentes hasta el momento. Era la primera vez que los gobernantes no eran considerados enviados de Dios, por lo tanto, debía crearse un sistema plural que estuviera por encima de la voluntad de un solo hombre. Fue el origen del concepto de ciudadanía, como hombre libre con derechos y deberes igualado por la ley. Tendrían que pasar 2 milenios para que este concepto se extendiera por fin a todas las personas, pero nadie duda que la base de nuestros valores occidentales y de los principios del Estado moderno actual provienen de esa cultura grecorromana que se gestó en la antigüedad. Así comenzó la democracia, pero al tiempo el experimento fue abortado por culpa de su peor enemigo que muchas veces es engendrado en su seno, la tiranía. A través de las instituciones creadas puede ascender al poder el prototipo de hombre fuerte, casi siempre militar, que valiéndose de una emergencia o simplemente por mera ambición, se autoproclama rey, ya no por el dogma de la voluntad divina, ahora en virtud de la fuerza bruta y el terror, sustituyendo nuevamente todo el sistema colectivo por su palabra y capricho individual. Estos emperadores o caudillos pueden ser populares o impopulares, pero en cualquier caso, el resultado es el mismo, la población queda indefensa y deja de tener derechos garantizados. Fue así como la aparición de Alejandro Magno en Grecia y Julio César en Roma significaron el fin del experimento democrático, pero gracias a las ironías de la historia, que no son pocas, el expansionismo imperialista de ambos esparció por hasta 3 continentes las semillas de la actual cultura occidental abonando el terreno para el renacer de la democracia en la modernidad. Capítulo 3. La democracia en la Edad Media. 500 años después de Julio César, caía el Imperio Romano de Occidente, dando paso a la etapa histórica conocida como la Edad Media. Durante el Imperio Romano se había seguido extendiendo y ampliando el concepto de ciudadanía, a pesar de que el gobierno era autocrático. Eso y el legado legislativo del derecho romano, compilado a tiempo por el emperador Justiniano y base fundamental del ordenamiento jurídico todavía vigente en la mayor cantidad de países del mundo, son los grandes aportes de la Roma antigua al Estado de Derecho moderno y a la democracia como sistema. Es falso que la Edad Media representó un retroceso absoluto en comparación con la antigüedad. En primer lugar, se sustituyó la esclavitud por el sistema feudal, antesala del capitalismo actual. El esclavismo entró en crisis por la moral cristiana y en parte también por la crisis económica en el imperio que obligó a los campesinos a ceder sus tierras a señores a cambio de autoconsumo, migrando al modelo feudal. Se originó la burguesía de los oficios como clase social antecesora de la clase media profesional y democratizadora de la nobleza, comenzando el fenómeno conocido como movilidad social.
También se crearon los gremios y las universidades. Sin embargo, el mayor de los problemas de cara a los valores democráticos fue la confusión entre Estado y religión, heredada por el catolicismo romano y luego exacerbada por la aparición del Islam y su expansión territorial, creando una especie de guerra fría religiosa entre ambas. El vacío dejado por las instituciones romanas luego de la caída del Imperio de Occidente fue llenado por el dogma religioso, a pesar de la queja de Dante Alighieri, quien, en su obra de Monarquía, se atreve a abogar por la separación entre Estado e Iglesia. Aunque es de hacer notar que el cristianismo introdujo un elemento fundamental para el pensamiento democrático, la universalidad. La idea de un Dios universal que quiere a todas las almas por igual abonaría el terreno de la incipiente idea de la igualdad ante la ley y más tarde la de los derechos humanos universales. También es preciso reconocer en este periodo el aporte de la ciencia árabe desarrollada en lo que se conoce como la Edad de Oro del Islam a partir del siglo VIII. Los árabes recuperaron y tradujeron los textos antiguos y unificaron procedimientos en el campo de la matemática, la astronomía, la química, la medicina, la física, la mecánica, la botánica, entre otros, creando bibliotecas y hospitales. Sentaron las bases del pensamiento científico moderno. También fue en esta etapa, específicamente en el año 1215, cuando sucedió algo que bien puede considerarse como el eslabón perdido entre la democracia clásica y la moderna. El rey de Inglaterra Juan I, Juan sin tierra, se ve obligado a aceptar una carta redactada por el arzobispo para regular la relación entre la corona y los nobles feudales, en la cual se establecen límites al ejercicio del poder de parte de la monarquía y se consagran derechos civiles como el de propiedad, libertad religiosa y debido proceso, entre otros. El documento se dio a conocer como la Carta Magna de las Libertades y es considerado como el antecedente directo de las constituciones liberales de la modernidad. Nuevamente aparece en una monarquía el elemento esencial de la democracia, entendida en su concepción isonómica original, que es la limitación del poder y la garantía de derechos civiles. Su vigencia fue intermitente y precaria, hasta que en 1689 el Parlamento aprobó la famosa Declaración de Derechos Bill of Rights, estableciendo la división de poderes en la monarquía parlamentaria inglesa, con 2 cámaras legislativas y un poder judicial independiente. Capítulo IV. La democracia en la modernidad. Aunque la Edad Moderna técnicamente comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente a manos del Imperio Otomano en 1453, o según algunos con el primer viaje de Colón a América, no cabe duda de que su catalizador fue la pandemia conocida como la peste negra que azotó Ureicha a mediados del siglo XIV, y su consecuencia lógica inmediata, el Renacimiento. Luego del fallecimiento de 1/3 de la población conocida, nada fue igual. La concepción religiosa de que la vida terrenal era un castigo transitorio hacia la vida plena eterna después de la muerte dejó de tener sentido, y Europa le abrió las puertas al humanismo. La caída de Constantinopla hizo que se llevaran a Italia todos los manuscritos clásicos de la antigüedad, donde redescubrieron a los filósofos griegos. Esto, aunado a la invención de la imprenta, generó una democratización del conocimiento sin precedentes hasta entonces. El modelo científico se consolida con la comprobación de que la Tierra gira en torno al Sol, y no al revés, lo que se llamó heliocentrismo. Dejamos de ser el centro del universo, que ahora comenzaba a ser objeto de exploración. Incluso la mejora tecnológica de un artefacto como el espejo contribuyó al cambio cultural de una revolución que ponía al ser humano en el centro de la escena, luego del auge de la anatomía producido por el estudio de los cadáveres durante la peste negra a pesar del dogma y motivado por la necesidad de entender las causas de la pandemia. En lo económico, las nuevas rutas hacia América y la creación de la banca y de la bolsa engendraron un nuevo modelo llamado capitalismo, aún más democratizador que el feudalismo. La reforma protestante de Lutero divide a la Iglesia católica y se democratiza también la palabra de Dios. Se funda la Iglesia anglicana en Inglaterra y el calvinismo se origina en Ginebra, para luego dominar la escena en Norteamérica con su cultura de trabajo y austeridad, despenalizando moralmente tanto el préstamo como la acumulación de capital. La vida terrenal comenzó a importar. Es en este escenario tan vibrante en el que entra en escena de nuevo la democracia como ideal, específicamente en el siglo XVIII conocido como el de la Ilustración. Montesquieu y Locke preparan el terreno, el primero con su ensayo El espíritu de las leyes, que profundiza magistralmente sobre el límite y división del poder, y el segundo con la partida de nacimiento del liberalismo, tratado sobre el gobierno civil. Aunque no se rescata el vocablo, al menos se reivindica el significado original de isonomía, apuntando a la igualdad jurídica y a la libertad política, ya no bajo el esquema clásico de democracia participativa directa, sino en un contexto propio de los estados modernos que por su tamaño deben contar con un sistema representativo indirecto. Quien mejor zanja esta diferencia entre el concepto clásico y el concepto moderno de democracia es Benjamin Constant de Rebecque, cuando el 20 de febrero de 1819 pronuncia en el Ateneo de París su famoso discurso conocido como de la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos, diciendo, entre otras cosas, lo siguiente.
Preguntaros en primer lugar, señores, lo que hoy un inglés, un francés, un habitante de los Estados Unidos de América, entienden por la palabra libertad. Para cada uno es el derecho a no estar sometido más que a las leyes, de no poder ser detenido, ni condenado a muerte, ni maltratado de ningún modo, por el efecto de la voluntad arbitraria de uno o varios individuos. Es para cada uno el derecho de dar su opinión, de escoger su industria y de ejercerla, de disponer de su propiedad, de abusar de ella incluso, de ir y venir, sin requerir permiso y sin dar cuenta de sus motivos o de sus gestiones. Para cada uno es el derecho de reunirse con otros individuos, sea para dialogar sobre sus intereses, sea para profesar el culto que él y sus asociados prefieren, sea simplemente para colmar sus días y sus horas de un modo más conforme a sus inclinaciones, a sus fantasías. Finalmente es el derecho de cada uno de influir sobre la administración del gobierno, sea por el nombramiento de todos o de algunos funcionarios, sea a través de representaciones, peticiones, demandas que la autoridad está más o menos obligada a tomar en consideración. Se deduce de lo que vengo de exponer que ya no podemos disfrutar de la libertad de los antiguos, que consistía en la participación activa y constante en el poder colectivo. Nuestra propia libertad debe consistir en el goce apacible de la independencia privada. En la antigüedad, la parte que cada uno tomaba de la soberanía nacional no era, en absoluto, una suposición abstracta. La voluntad de cada uno tenía una influencia, el ejercicio de esta voluntad era un placer vivo y respetado. La finalidad de los antiguos era compartir el poder social entre todos los ciudadanos de una misma patria. Estaba ahí lo que ellos llamaban libertad. La finalidad de los modernos es la seguridad de los goces privados, y ellos llamaban libertad a las garantías acordadas a esos goces por las instituciones. Fin de la cita. Ya para entonces había tenido lugar la Revolución de 1668 en Inglaterra, en la que el parlamentarismo sustituyó el antiguo régimen, superando la sociedad estamental, el absolutismo monárquico y el feudalismo. Fue Inglaterra la cuna de la nueva democracia liberal, con tolerancia religiosa y sustituyendo los privilegios por la igualdad jurídica. En Francia, en cambio, sucedió lo que tantas otras veces, la revolución que había derrocado una monarquía absoluta no pudo consolidar la república y devino en tiranía hasta la llegada de un nuevo emperador, Napoleón Bonaparte. No obstante, sirvió de inspiración tanto en Europa como en América, donde las colonias se independizaron, convirtiéndose en repúblicas constitucionales. El primer caso fue los Estados Unidos, donde se creó la primera constitución de la modernidad, elemento esencial de la nueva democracia. El constitucionalismo como la forma definitiva de limitar el poder y establecer derechos fundamentales entró en auge, desde los experimentos de Rousseau para Polonia y Córcega a mediados del siglo XVIII hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el siglo XX, pasando por la PEPA, en España, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. El filósofo alemán Kant describió la Ilustración como la liberación del hombre de su culpable incapacidad y critica al antiguo régimen medieval por mantener a la población en la ignorancia y sin educación. Mantiene que el uso adecuado de la razón conduce a la autonomía humana y que el requisito principal para tal fin es la libertad. En esta etapa, el saber se hace accesible y la escolarización obligatoria. La burguesía que se rebeló contra los señores feudales fue el motor de todos estos cambios. Una burguesía primero comercial, luego financiera y más tarde industrial. Por primera vez una persona nacida sin privilegios tenía acceso a conocimientos y capital. Solo faltaba la entrada al poder, para lo cual se crearon las repúblicas y las monarquías parlamentarias. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, del pensamiento ilustrado y del poder de la razón. El dogma religioso fue sustituido por la ciencia, venciendo toda superstición medieval. Pero sobre todo fue el siglo en el que las ideas de la separación de poderes, la libertad de conciencia y la igualdad jurídica vencieron el absolutismo despótico en Occidente. Muchos describen el Renacimiento y la Edad Moderna como una vuelta a la antigüedad, y en muchos casos lo fue. El abono de aquella cultura grecorromana finalmente germinó, uniendo a un hemisferio en torno a ideales democráticos que perduran hasta hoy. Al igual que en la antigua Atenas, se trató de una revolución exitosa, que generó progreso, movilidad social y democratizó no solo el poder, también la economía con la aparición de la clase media. Capítulo V. La democracia contemporánea. El siglo XIX comienza marcado por el pensamiento idealista de Hegel y su sistema dialéctico basado en la superación de las contradicciones históricas, ubicando la democracia liberal y la libertad que ésta genera como una idea ya sin contradicción. Pero este esquema hegeliano de tesis, antítesis y síntesis abrió la puerta a los llamados filósofos de la sospecha Marx y Nietzsche, quienes van a predecir otros finales de la historia. Recordemos que la humanidad acababa de superar el dogma religioso mediante el cual la legitimidad de los gobernantes provenía del designio divino y en el que la vida terrenal no era más que un tránsito hacia la plenitud después de la muerte. Dicho dogma simplificaba la vida, convirtiéndola en sacrificio a cambio de una recompensa eterna.
Era cuestión de tiempo para que ese vacío fuera llenado por las ideologías políticas que iban, a su vez, a atentar contra los principios democráticos. Marx se apoya en la dialéctica de Hegel para plantear la lucha de clases como el motor de la historia y pronosticar la dictadura del proletariado como una especie de venganza histórica ante el capitalismo industrial que estaba en auge, declarando el comunismo como la etapa idílica final. Por su parte, Nietzsche declara la muerte de Dios con su nihilismo y plantea al superhombre como la síntesis definitiva. Estos filósofos crearon las bases teóricas del comunismo y el fascismo, respectivamente, que constituyeron en el siglo XX las regresiones democráticas más dramáticas, siendo todavía amenazas latentes. No es casualidad que ambos coincidan en su crítica al pensamiento clásico griego. Marx lo reduce a su modelo económico esclavista, mientras que Nietzsche acusa a Sócrates y a Platón de haber condenado al ser humano a un racionalismo moral contrario al caos natural que, según él, había que reivindicar. Igualmente, ambos filósofos denigran del cristianismo y de toda religión con contundencia. A diferencia de Hegel, no reconocen en la historia occidental ninguna virtud ni evolución, planteando futuros revolucionarios que deben ser procurados para romper con un presente que consideraban detestable, despreciando las ideas modernas y el renacer de la democracia. En el siglo XX se evidenció que las utopías, tanto comunista como fascista, no eran más que neotiranías en las que los ciudadanos perdían su libertad y sus derechos, al tiempo que se eliminaba toda frontera al poder, pero con un elemento nuevo que las diferencia de las tiranías clásicas, el totalitarismo basado en el mito del hombre nuevo. Al estar sustentadas en ideologías, se convierten en dogmas absolutistas como el religioso superado por la modernidad. En cambio, la democracia liberal siguió evolucionando y el principio de isonomía se fue profundizando junto al progreso científico. Por ejemplo, los derechos de los trabajadores fueron mejorando gracias a la lucha sindical, lográndose la reducción de la jornada laboral, la mejora de los ambientes laborales, las vacaciones y otros avances. Por su parte, las mujeres no solo se convirtieron en ciudadanas con los mismos derechos que los hombres, incluyendo el voto, sino que además, los avances tecnológicos le fueron otorgando una libertad inédita con la invención y comercialización de electrodomésticos que les proporcionó tiempo libre, comenzando un cambio cultural todavía en desarrollo en favor de la igualdad de género, ya no solo en la letra constitucional, también en la práctica social. Y algo similar comienza a pasar con los obreros que están siendo sustituidos por máquinas en los trabajos rutinarios, algo impensable para Marx cuando se quejaba de que los trabajadores eran extensiones de las máquinas y quedaban condenados a trabajos repetitivos como piezas de engranaje industrial que los deshumanizaba. Al final han sido el progreso científico y la democracia liberal los que, sin prometer utopías ni invocar revoluciones, han liberado a las mujeres y a los trabajadores. Marx decía que la esencia humana era la de crear y producir, pero el capitalismo industrial condenaba a las personas a trabajos manuales y repetitivos, convirtiéndolas en esclavas de la línea de producción. Y si la revolución digital en puerta, que sustituirá a esos trabajadores por máquinas, se entiende como una liberación de las masas y un retorno a la esencia humana. Desde la época de cazadores y recolectores, la creación de herramientas con huesos y piedras crearon ventajas competitivas que luego se desarrollaron aún más en la etapa de los metales. Luego la invención humana originó la agricultura y la ganadería, cambiándolo todo, generando civilizaciones majestuosas y un comercio que poco a poco fue sustituyendo las guerras. Es por eso que cuando Marx y Engels criticaron con cierta razón el capitalismo industrial generado a raíz de la máquina de vapor como innovación tecnológica, olvidaron que el progreso humano causante de las injusticias de su tiempo iba a ser, al mismo tiempo, la solución. Ahora bien, así como la democracia clásica fue imperfecta por sustentarse en un esquema esclavista, la democracia contemporánea tuvo que lidiar por mucho tiempo con el fenómeno del colonialismo que, aunque no era nuevo, generó episodios de violencia inéditos. Al no existir ya el dogma religioso y al estar la moral cristiana separada de los estados modernos, estos actuaron en nombre de la superioridad cultural y militar amparados en la ley darwiniana del más fuerte. Así fue como las nuevas democracias occidentales generaron las tragedias más atroces en África, India y Oceanía, entre otros lugares, explotando y a veces exterminando a poblaciones originarias. Por su parte, la ciencia descubrió hace apenas un siglo la física cuántica y la relatividad del tiempo y el espacio. Cuando estaba a punto de declarar su victoria total, se vio obligada a contradecir nada menos que a Newton y comenzar prácticamente de cero, reconociendo nuevos misterios y su incapacidad de dar una respuesta definitiva a nuestra existencia. El propio Einstein se negó a aceptar la evidencia de su época diciendo que Dios no juega a los dados, refiriéndose al recién descubierto principio cuántico de incertidumbre. Luego, la bomba atómica mostró el peor rostro de la ciencia, generando temores fundados sobre un escenario de autodestrucción que estuvo latente por décadas. Esa etapa imperial bajo un modelo desarrollista, en el que la ciencia no tenía referencias éticas, devino en las dos guerras mundiales que tuvieron consecuencias devastadoras a una escala nunca vista.
Sin embargo, la democracia logró sobrevivir como idea universal y renació con mayor fuerza que nunca de la mano de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La isonomía había llegado a su cúspide con la idea de que todas las personas tenían los mismos derechos fundamentales sin importar su raza, sexo, credo o nacionalidad. Pero había un problema: la derrota del fascismo fue causada por una alianza militar entre las potencias del mundo libre y la primera potencia comunista soviética. No había terminado la Segunda Guerra Mundial cuando ya había comenzado la etapa denominada Guerra Fría, entre los modelos conocidos como democracia liberal y comunismo. Más tarde, en su obra El conocimiento inútil, Gianfranco Isreval escribiría lo siguiente: las democracias en el siglo XX han sido amenazadas en su existencia por dos enemigos totalitarios, decididos, por doctrina y por interés, a hacerlas desaparecer, el nazismo y el comunismo. Han conseguido deshacerse del primero, al precio de una guerra mundial. El segundo subsiste. No cesa, desde 1945, de aumentar su poderío y de ampliar su imperio. En los países democráticos se han negado durante mucho tiempo a ver en el comunismo un totalitarismo. Según esa visión de las cosas, el totalitarismo no subsiste más que en su versión fascista, sostenida y favorecida por el imperialismo, el cual no puede ser más que norteamericano. No veo, pues, que haya sido superado el prejuicio que concede a los regímenes definidos, en pura teoría, como progresistas, una inmunidad especial, que les dispensa, a la vez, de la democracia, del respeto de los derechos del hombre y de asegurar la subsistencia de sus súbditos. Fin de la cita. Mientras el fascismo había sido derrotado militarmente, el comunismo se había convertido en una potencia y en el modelo contrario y alternativo a la democracia liberal. El debate político se polarizó como nunca, sustituyendo los valores humanistas de la modernidad por ideologías dogmáticas enmarcadas nuevamente dentro del absurdo e incorrecto eje de izquierdas y derechas. La utopía marxista se había convertido en ideología, pero en los términos bolcheviques de Vladimir Lenin, quien sustituyó el protagonismo de la masa obrera por la élite de un partido político todopoderoso, dando como resultado una especie de oligarquía autocrática. Por su parte, la democracia liberal se fue reduciendo a la etiqueta capitalista, cayendo en la trampa de la polarización marxista basada solo en el aspecto económico y olvidando las banderas de la isonomía clásica y del humanismo moderno. Es como si hubiera perdido el alma a cuenta de un materialismo convertido en dogma, otra vez el virus de la democracia. Al final, el comunismo fue cayendo por su propio peso, no sin antes generar hambrunas épicas, exterminios políticos, éxodos masivos y un dolor humano incalculable, que no pocas veces ha quedado impune, como bien denunció Reval, y que todavía hoy mantienen vigencia en algunos países. Luego de la caída del muro de Berlín, Francis Fukuyama reedita a Hegel proclamando de nuevo el fin de la historia con el triunfo de la democracia liberal sobre el comunismo. Pero nuevamente fue malinterpretado como un pensamiento único y definitivo, sin tener en cuenta que es todo lo contrario, la superación del dogma por un sistema generador de pluralidad política y libertad de conciencia. La democracia elimina las contradicciones históricas entre dogmas polarizados, justamente porque se basa en sistemas de cooperación colectivos como el comercio, la ley y la ciencia, dentro de un marco de libertades individuales y consensos sociales. Pero la antítesis de la democracia liberal hoy en día no es el comunismo, sino su fantasma. China, luego de haber experimentado en carne propia la tragedia comunista, decidió abrazar el libre mercado, en el marco de una economía mixta, pero bajo un gobierno autocrático sin elecciones, libertades civiles ni separación de poderes. Su partido único, ya sin ideología más allá del nombre, funge como una auténtica aristocracia, basada en sistema burocrático con cierta meritocracia, que luce a simple vista eficiente, y que tiene como ventaja competitiva el continuismo administrativo de la propia dictadura. Los avances tecnológicos por venir amenazan con mayor control y opresión dentro de esa sociedad sin derechos fundamentales. Nuevamente se polariza el mundo, ahora más globalizado y en plena revolución digital, generando dudas sobre la democracia liberal como el destino definitivo y enfrentándola a un modelo alternativo. Solo que esta vez los polos ya no son tan distintos en lo económico, lo cual es una oportunidad para relanzar la isonomía y los valores liberales, al menos en Occidente. Mientras tanto, las democracias siguen enfrentando al enemigo interno de siempre, el populismo, ese fenómeno capaz de destruirlas desde adentro y a veces de forma inadvertida. Ya no necesariamente se trata de acciones militares directas contra las democracias, ahora se van autodestruyendo poco a poco, producto de la desconsolidación interna. Muchas veces son líderes electos quienes la destruyen, manteniendo tan solo la apariencia. También hay señales de agotamiento del modelo, como lo indican los niveles de abstención electoral que van en aumento en varios países, evidenciando una pérdida de confianza en las instituciones democráticas. En lo económico, el modelo capitalista luce recalentado, generando un pesimismo peligroso en la población. La brecha entre ricos y pobres, que se había disminuido a niveles de récord histórico, comienza a revertirse en detrimento de la clase media, que es la base de la democracia y quizá su producto más novedoso.
También hay que sumar el estrés social propio del cambio de época y de la transición cultural actual de cara a un futuro incierto. Ante esta situación, los radicalismos ideológicos siguen acechando para aprovechar cualquier oportunidad de desmontar el Estado de Derecho, a cuenta de una emergencia que justifique el secuestro de las instituciones. Actualmente estamos comenzando la era digital, que ha sido catalogada ya como la cuarta revolución industrial. Los paradigmas sociales están cambiando vertiginosamente y el debate político-ideológico comienza a lucir obsoleto ante los nuevos retos. En principio, la digitalización promete democratizar todo a niveles superlativos, eliminando los tipos de intermediación a los que estamos acostumbrados. Esto pudiera incluir la intermediación partidista, como ya comienza a verse con el fenómeno de los outsiders. La tecnología hoy hace viable la participación directa de las personas en los asuntos políticos, de una forma más transparente. El procesamiento masivo de datos y la inteligencia artificial abren la puerta a un sinnúmero de posibilidades en gestión pública, en las que el debate político y el sesgo ideológico no serán útiles a la hora de resolver un problema en tiempo real. Pero como la democracia es un modelo y no un dogma, esta tiene la capacidad de adaptarse. De hecho, la democracia moderna no es igual a la clásica ateniense en cuanto a su formato. Al final son valores que nos han traído hasta acá y que deben ser ratificados más allá de los cambios inevitables a los que debemos abrirnos. Porque al final de cuentas, esta nueva etapa histórica que apenas comienza es producto de la democracia, es más, es la democracia materializada. El progreso tecnológico actual es producto del pensamiento científico, del libre mercado y de la libertad individual, y nos debe llevar a un futuro donde esos principios se profundicen. Lo importante es que la evolución del fundamento isonómico continúe, democratizando la sociedad dentro de un esquema de valores en el que la libertad individual y los derechos humanos no vuelvan a perder vigencia efectiva. En los últimos siglos se ha masificado el pensamiento científico revolucionando nuestra cultura y acelerando el desarrollo de la humanidad a niveles impensables. No obstante, los paradigmas sociales no se han adaptado todavía a dichos avances, dejando a la humanidad con pocas herramientas para digerir el progreso moderno y ubicar su propósito dentro de él. La contemporaneidad se ha estancado en ideologías dogmáticas que no resuelven los dilemas actuales y polarizan las sociedades para abono de nuevos populismos retrógrados. En tiempos en los que entendemos nuestra propia evolución y el origen del universo, debemos reinterpretar y redefinir nuestra existencia. Ya no hay que escoger entre la tesis de la supremacía racial nazi o de la igualdad comunista. Es la hora histórica del equilibrio, del progreso en diversidad, de la libertad en orden. Solo falta superar el obsoleto dilema entre izquierdas y derechas para arroparnos ya no con ideologías, sino con principios como la legalidad, la transparencia, la responsabilidad, la igualdad y la alternancia, sustituyendo los dogmas por políticas públicas medibles y valoradas en base a sus resultados. Pero sobre todo, debemos vencer el dogmatismo y combatir su nueva versión 2.0. A pesar de que las redes sociales digitales han conectado el mundo a niveles insospechados y que en la teoría significan un grado de pluralismo, diversidad y libertad sin precedentes, en la práctica se está conformando una polarización global peligrosa producto de la tiranía de los algoritmos. La inteligencia artificial es más poderosa que la nuestra, pero no cuenta con nuestra conciencia, por lo que no puede diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto o incorrecto. Esto genera un problema a la hora de privilegiar un mensaje por otro en la búsqueda de potenciar la métrica, que es su objetivo. Ya se sabe que los mensajes de odio y las noticias falsas, que en principio consiguen más interacción y engagement entre los seguidores de un bando o una tendencia, generan una publicación exponencial de dicho mensaje. Los algoritmos recompensan la polarización abonando el terreno para el pensamiento dogmático absolutista y excluyente que simplifica la realidad con el dualismo de siempre. Lejos de crear diversidad y pluralismo, hasta ahora vemos un comportamiento tribal en la comunicación digital, con simplificaciones colectivas en tiempo real bajo el fenómeno conocido como la posverdad, que apela siempre al inconsciente animal y no dejan lugar a la duda o al pensamiento científico racional, materializando como jamás la sentencia de Ereval cuando aseveró antes de que esto pasara lo siguiente: hoy, como antaño, el enemigo del hombre está dentro de él. Pero ya no es el mismo, antaño era la ignorancia, hoy es la mentira. Esta vez la escala es global. La ciencia cinética ya nos llevó al borde de la autodestrucción con las guerras mundiales, pero ahora las capacidades son aún mayores y ya no depende del monopolio de los estados. De hecho, otro gran problema de las democracias actuales es ese: los estados fallidos y los grupos irregulares que actúan dentro de ellos, pero al margen de sus instituciones. La ilegalidad es un enemigo común de la democracia basada en el imperio de ley y la vigencia efectiva de un Estado de Derecho. No es casualidad, entonces, que las potencias autoritarias consigan en fenómenos como el narcotráfico, el terrorismo y hasta la piratería comercial y la industria del fake news, aliados para aumentar su influencia y exportar su modelo. El Estado moderno ya no lo controla todo y su poder se difumina cada vez más. Debe readaptarse y ratificarse en sus principios.
Como dijo un filósofo y político venezolano del siglo XX, si el problema es la democracia, entonces la solución es la democracia. Así, a pesar de todas las amenazas, en los últimos 200 años el mundo se ha democratizado como nunca, generando los niveles de progreso y bienestar más altos conocidos por la humanidad. Más allá de las regresiones, como las ocurridas durante las dos guerras mundiales, el resultado final ha sido la expansión de la democracia liberal como sistema. Esta vez se trata de una democracia con un concepto de ciudadanía incluyente, con voto universal y derechos fundamentales para todos por igual. Una isonomía moderna que nos tiene a las puertas de una etapa histórica excitante por su potencialidad y para la cual debemos prepararnos. La clave está en la formación ciudadana para la consolidación definitiva del modelo isonómico, el único que garantiza libertad y evita males mayores. Fin.